Muy breve, porque sí es cierto, nos ha dado ya una información para hacernos un poco idea del marco a nivel de centro directamente, que venimos mucho tiempo en las comparecencias hablando mucho de servicios centrales, ¿no? Y era hora de, de ver un poco las residencias de cerca. Mire, le quería preguntar, le voy a preguntar varias preguntas nada más, ¿eh? Una es acerca de que, lógicamente, son la primera fuente de información, ¿no?, que tienen los familiares principalmente, ¿no?, de los usuarios. Y le quería preguntar acerca de, pues, y sobre todo centrándome un poco también en el tema, pues, de cuando las personas reciben, bueno, los familiares reciben liquidaciones de las deudas. Sabe que este tema, bueno, pues ha estado candente todos estos últimos años, y si al centro llegaban familiares, incluso los propios usuarios, ¿no?, que pudieran preguntar acerca de, o querer informarse acerca de las liquidaciones o cuando ya recibían las cartas. Si usted, vamos, y todo, desde luego todo su equipo de personal es conocedor de si les llegaban esas demandas de información y cómo se canalizaban un poco desde los centros este tema. Muy bien. Habitualmente sí han llegado demandas a los centros de información, generalmente ligadas siempre al fallecimiento, ¿no? Después de X tiempo del fallecimiento, el familiar recibía esta carta y el primer contacto ha sido siempre el centro, en nuestro caso en un volumen, no sé si muy grande, pero sí en algún caso, ¿no? Tanto vía personal como vía telefónica han resuelto, se han canalizado parte de la información, ¿no? Muchas de esas liquidaciones, no puedo decir todas porque desconozco, ya llegaban con una carta de presentación y en esa carta de presentación con una persona de contacto y un teléfono, ¿no? Lo que hacíamos de los centros era informarles de cómo era todo el proceso, de que efectivamente se acudía a la persona de referencia que el ERA tenía para mandar la información, pero que estuviese tranquila y quien mejor le iba a dar la información de la liquidación era la persona que aparecía como referencia en la carta, ¿no? Le recordábamos el teléfono y cómo ponerse en contacto. Si no lo hubiese, le remitíamos a la gerencia del ERA para que preguntase allí por la persona que llevara directamente las liquidaciones. De alguna manera que se derivaba a los servicios centrales, ¿no?, el que pudieran tener más información, porque lógicamente ustedes desde el centro sobre las liquidaciones, todavía nos lo decían esta mañana, no tenían ni tan siquiera datos. Pero bueno, quiero referirme un poco, porque a tenor de la tramitación, incluso de la aprobación de la ley que dio lugar a las reclamaciones de deuda, sí que nos decían que a la revisión, perdón, de estas reclamaciones, sí que nos decían muchos familiares que en el momento, yo no sé tampoco si usted era, igual sí, no lo sé, bueno, usted me lo dice, durante esta época del 2007 a 2011, que ciertamente era toda la tramitación o sea, todos los inicios de meter la ley de dependencia, y sí que se ha puesto también de manifiesto que había un poco de cierto caos en esa acomodación de tanta normativa como hubo en transición hasta que llegara el tema de la capacidad económica de cada usuario, y sí que los familiares refieren el que se les informaba que a partir de la ley de dependencia no había deuda. Y yo le quería preguntar, bueno, pues y lógicamente es el marco de su centro, que no quiere decir la generalidad, pero si tiene conocimiento de qué instrucciones o qué tipo de información se podía dar cuando entró la ley de dependencia en el ERA, vamos, bueno, Hombre, perdón, desde el centro siempre nos guiábamos por las instrucciones que venían de gerencia, ¿no? Y esas instrucciones yo creo que son conocedoras por parte de la comisión, ¿no? Por un lado, cuando se les empieza a cobrar el 75% de la pensión a cuenta de que saliese el decreto de copago,
y posteriormente, cuando llega otra nueva instrucción, pidiendo al usuario que eligiese si quería mantenerse en el decreto 1098 o pasar ya al copago de ley de dependencia, ¿no? En una y en otra situación, la información que se trasladó a familiares y a usuarios fue la información exclusiva de las instrucciones. De acuerdo. Y en otro tema, porque además en su centro, digamos que en los inicios, la totalidad del personal era empleo público, ¿no? Y han ido externalizándose o privatizándose determinados servicios, algunos en parte, otros en su totalidad, ¿no? Ha habido también por parte de todos estos servicios que fueron eliminándose empleo público. Y quería decirle, imagino, tienen creo que lo hay, ¿no? En cada centro un buzón de quejas, ¿no? Para usuarios y para familiares y bueno. ¿De qué? Bueno, no sé si hay estudio o si llegan a tener quejas, ¿no? Eso es lo primero, pero mayoritariamente, digamos, a qué tipo de servicios o en qué tipo de aspectos han recibido así quejas. Tampoco sin datos, quiero decirle, vamos, sino por aproximación un poco. Mayoritariamente, ¿a qué se refieren las quejas en los centros o en su centro en este caso? No son quejas formales en el sentido de ser quejas escritas, pero sí son quejas informales de pasillo, cuando el usuario te dice, pues hoy la comida estaba un poquito más pasada o no salió a las expectativas que pudiese tener, ¿no? O hay retraso en la lavandería. Quizás esos dos departamentos son los que engloban más esas quejas informales de pasillo que nos puedan trasladar los usuarios y las familias también. Sí, es cierto que coincide un poco y además bueno, mayoritariamente, ¿no? En todos los centros también, que las quejas se suelen dirigir bastante, o sea, mayoritariamente hacia el tema de la comida y también de temas de lavandería, incluso de lo típico de prendas de ropa que no llegan, ¿no? O que tardan demasiado en estar dispuestas. Y precisamente son estos servicios los que, bueno, por una parte que se ha empezado a externalizar. Yo le quería decir, en cuestión también otra, y ya con esto finalizo, lo último que le digo. Porque sí que en un centro como el suyo pues lo ha vivido, ¿no? En otros sí es cierto que ya nacieron con, digamos, una serie de servicios que eran contratados externamente, pero usted en su centro sí que ha tenido que vivir incluso muchas fases, ¿no? De transición de personal en unos servicios o en otros. Y le quería decir, porque a medida que de alguna manera se empiezan a privatizar determinados servicios, sobre todo lo que tiene que ver también con los operarios y operarias de servicio, confluyen incluso personal público, ¿no? Empleadas públicas y empleadas de una empresa contratada para, digamos, además con las mismas funciones, pero digo, por ejemplo, en los servicios de limpieza, ¿no? Desde luego cada una estarán en unas áreas determinadas, ¿no? Haciendo el servicio, pero que en el fondo es las mismas funciones, pero distintos salarios, incluso distintos derechos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, sé que es un poco de ámbito lo que le estoy preguntando, si quiere, de valoración, ¿no? Personal, que se lo dejo a su criterio, pero cuesta más gestionar un centro en donde se da esta dualidad, sobre todo porque le digo que se dedican al mismo tipo de servicio y confluyen precisamente una empresa privada y el sector público, ¿no? Si me quiere contestar a ello, vamos.
Bueno, cómo no. Quizás lo que ha sucedido en el centro a la hora de las externalizaciones es que se ha externalizado servicios concretos que no han dado pie a compaginar lo que puedan ser empleado público y empleado externo a la hora de comparar acciones y salarios, ¿no? Me explico. Se ha externalizado la lavandería. No hay una segunda lavandería donde podamos comparar, ¿no? O se ha externalizado toda la limpieza, ¿no? No hay una segunda limpieza porque estaría, por ejemplo, Office de comedor, pero ya es diferente, ¿no? Entonces, sí es cierto que conviven los dos profesionales, pero realizando tareas diferentes. Pues muy bien, muchas gracias y no hay más preguntas.